En alguna que otra ocasión nos habéis preguntado por qué en un canal que se llama VisualPolitik a veces hacemos vídeos sobre empresas. Por ejemplo, ya hemos hablado de casos como Valve, Amazon, Apple, Inditex o Tesla. Pues bien, fundamentalmente lo hacemos por dos motivos. El primero de ellos es que vemos la política en sentido amplio, es decir, nos importan también las cuestiones económicas y sociales. Y desde luego, amigos, creo que no podemos negar la enorme influencia que hoy en día tienen las grandes empresas en nuestras vidas. Y segundo, porque nos consta que a muchos de vosotros estos vídeos os encantan. Lo hemos podido comprobar con vuestros comentarios y con vuestros likes. Y sabéis que a nosotros también nos gustan este tipo de temas, así que allá vamos. En este vídeo tenemos, creo, una combinación bastante interesante: BMW, Alemania y China. Os lo hemos contado aquí ya, en VisualPolitik. Alemania es algo así como la fábrica madre del mundo, el país donde se fabrican las máquinas y las cosas que van dentro de las cosas que otros países producen. Pues bien, de todas las industrias, la del automóvil es sin lugar a dudas la más famosa y la más característica. Todos lo conocemos, marcas como Mercedes, BMW, Volkswagen, Porsche, Opel o Audi son alemanas. Y es que, amigos, Alemania no solo es uno de los mayores productores de coches del mundo, sino que es considerada la cuna del primer automóvil, tal cual como lo escucháis. En 1885, un ingeniero llamado Carl Benz probó a colocar un motor de combustión en una carroza de 3 ruedas. Se conoció como el Benz Patent Motorwagen y era capaz, ojo, de alcanzar los 16 km/h. En total se fabricaron 25 unidades y en una de ellas Bertha Benz, la mujer de Carl Benz, hizo el que es considerado como el primer viaje en automóvil de la historia. Recorrió 94 kilómetros entre las ciudades de Mannheim y Pforzheim. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta de un detalle? Por aquel entonces, como es lógico, no había gasolineras. Así que, ¿cómo lo hizo Bertha Benz para poder repostar? Pues comprando en las farmacias un derivado del petróleo, el éter. Sí, así es, podemos decir que las farmacias fueron las primeras gasolineras de la historia. Pero por supuesto, ese no es el motivo por el que los coches en Alemania son tan importantes. Veréis, la industria automotriz, amigos, es una de las industrias más productivas y más capitalizadas. Esto es, que más máquinas necesitan. Así que, ¿qué mejor lugar que Alemania, el país de las máquinas? Sin embargo, a pesar de esto, digamos que en los últimos tiempos, la industria del automóvil de Alemania en particular y la europea en general no están precisamente de moda. En peligro de extinción. En los últimos tiempos se ha extendido mucho la sensación de que la industria automovilística tradicional y especialmente, como decíamos, los fabricantes europeos serán con toda seguridad los grandes derrotados en la próxima revolución del coche eléctrico y el coche autónomo. Al fin y al cabo, ¿a quién le pueden gustar estas viejas empresas cuando tenemos nuevas compañías tan frescas e innovadoras como, por ejemplo, Tesla? Precisamente os hablé de ello aquí en VisualPolitik hace muy poquito tiempo. A pesar de no haber ganado nunca dinero y de producir muy poquitos coches, Tesla tiene un valor de mercado tan grande como el de BMW y muy superior al de empresas como Renault o Peugeot. ¿Cómo es esto posible? Pues como vimos, básicamente porque muchos inversores consideran que en pocos años Tesla se va literalmente a comer el mercado. Y aquí, amigos, me surgen algunas preguntas. ¿Realmente va a ser tan rápida la transición al coche eléctrico? ¿Han perdido los fabricantes europeos el tren para sumarse a esta revolución?
No sé qué pensáis vosotros, pero hay algunos datos que, bueno, digamos que cuando menos no parecen apoyar estas ideas. Fijaos. Según un reciente estudio del IFO Institute, Europa aglutina casi la mitad del número de patentes relacionadas con el coche eléctrico, liderando el ranking mundial muy por delante de países como Japón con el 23% y Estados Unidos con el 18%. Bien, pero supongamos que Elon Musk está en lo cierto y Tesla supera todos los problemas que hoy tiene, por ejemplo, para producir el modelo 3, y cumple así sus previsiones más ambiciosas, logrando vender 2 millones de coches en 2022. Ojo, hablamos de multiplicar no por 2 ni por 5, sino por 20 su capacidad de producción en poco más de 4 años. Pues bien, para ese mismo año se espera que se produzcan en el mundo, atentos, al menos 110 millones de vehículos. Y bueno, la verdad, personalmente, amigos, teniendo en cuenta el fuerte crecimiento de las clases medias en los mercados emergentes, yo apostaría que van a ser bastantes más. Pero vale, seamos prudentes y quedémonos con esta cifra. De esos 110 millones de coches, se espera que no más del 20% sean coches eléctricos o híbridos enchufables. Bien, ¿y entonces qué tendríamos? Pues que en el mejor de los casos, Tesla tendría una cuota de mercado en la industria inferior al 2%. En otras palabras, amigos, como dice el dicho popular, podemos decir que el pescado no está ni mucho menos vendido y que incluso si se cumplen las mejores previsiones de Tesla, va a haber mercado para muchas más empresas. Empresas como por ejemplo BMW. Un icono alemán. BMW es, por así decirlo, uno de los grandes iconos de la industria alemana. Coches robustos, lujosos y tecnológicamente muy avanzados. ¿Quién no quiere tener un BMW? Fijaos, durante 9 de los últimos 10 años, esta marca ha ostentado el liderazgo mundial en los coches conocidos como premium. Y la verdad, amigos, es que es un caso bastante interesante. Esta empresa, que además de la marca BMW es propietaria de Mini y Rolls-Royce, tiene un valor de mercado en el momento de publicar este vídeo similar al de Tesla, unos 50.000 millones de dólares. Sin embargo, las dos compañías tienen muchas, pero que muchas diferencias. Mientras que en 2016 la empresa de Elon Musk logró vender 76.000 coches con unas pérdidas de 770 millones de dólares, la empresa alemana vendió 2.360.000 coches y tuvo un beneficio después de impuestos de más de 7.000 millones. Pero sí, sé que en este preciso momento algunos de vosotros estaréis pensando: ¡Ey, Alberto, ¿dónde vas? Eso no vale. Tesla es una empresa que está invirtiendo ahora en investigación y en desarrollar nuevas tecnologías, mientras que BMW, pues bueno, hace coches, pero de los de toda la vida. Pues atentos. En 2016, el grupo alemán invirtió en investigación y desarrollo más de 5.000 millones de dólares. Mientras tanto, la inversión de Tesla fue 5 veces más pequeña, algo menos de 1.000 millones. Y por supuesto, amigos, gran parte de toda esta inversión está yendo ¿a dónde? Al desarrollo de modelos eléctricos y autónomos. BMW invertirá 200 millones de euros en un nuevo centro para tratar de revolucionar las baterías de los coches eléctricos. Y esto no es todo. Os hago una pregunta y no vale buscar en internet. ¿Qué empresa creéis que va a vender más coches eléctricos en 2017? ¿Tesla o BMW? Seguro que muchos de vosotros apostáis por Tesla con muchísima diferencia, ¿verdad? Pues esperad un momento antes de lanzar las campanas al vuelo. Atentos.
Lo cierto es que teniendo en cuenta tanto los coches eléctricos como los híbridos enchufables, las dos empresas están en un mano a mano muy cerrado. Parece que va a ganar Tesla, pero por muy poquito. De hecho, ambas compañías esperan cerrar 2017 con unas ventas de aproximadamente 100.000 vehículos. Sí, vale, seguro que también algunos de vosotros me podría decir que Tesla ha reservado un montón de coches del modelo 3, reservas que en principio se van a traducir en ventas en los próximos años. El modelo 3 supone entrar en un nuevo territorio para Tesla e Elon Musk. El coche ha tenido ya al menos 400.000 reservas. Es verdad, pero la marca alemana también espera mejorar sus números. El presidente de BMW, Harald Krüger, anuncia su apuesta por los sistemas de propulsión alternativos. La empresa alemana ofertará hasta 25 modelos para 2025, siendo 12 de ellos 100% eléctricos con autonomías de hasta 700 kilómetros. En fin, como decimos siempre aquí en VisualPolitik, el futuro, amigos, es siempre, por definición, incierto. Pero la verdad, vendiendo casi tantos coches eléctricos como Tesla, invirtiendo 5 veces más en inversión y desarrollo y habiendo obtenido un beneficio acumulado en los últimos 5 años de más de 30.000 millones de dólares, creo que podemos decir que BMW es cuando menos un rival muy a tener en cuenta. De hecho, sorprende que el valor de mercado de las dos compañías sea prácticamente el mismo, que las expectativas de una valgan tanto y las de otra tampoco. Sobre todo cuando además en los últimos años BMW se ha convertido en un actor importante, muy importante en el mercado chino. El gran mercado chino. Desde el año 2007, y a pesar de la gran crisis económica internacional, el grupo BMW ha conseguido aumentar en menos de 10 años casi un 60% el número de coches vendidos, pasando de 1,5 millones en 2007 a más de 2.300.000 en 2016. Y claro, esto es algo que se traduce en más ingresos y también en más beneficios. Fijaos, el beneficio neto de BMW, esto es, lo que le queda a la empresa después de pagar impuestos, se ha más que duplicado en este periodo de tiempo. Atentos a este gráfico. Visto lo visto, creo que podemos decir que las cosas le han ido bastante bien a esta empresa. Pues bien, en toda esta buena marcha ha tenido mucho que ver China. Sí, China. Echad un vistazo a la evolución en este mercado. En 2016 consiguió vender 500.000 de coches, de los cuales 300.000 los fabricó en la propia China, junto a una empresa local, y 200.000 fueron importados, la mayoría desde las fábricas que la empresa tiene en la propia Alemania. Es decir, en otras palabras, 1 de cada 4 coches que vende el grupo BMW lo vende ya en China, un mercado donde el sector de automóviles va a crecer con fuerza en los próximos años, al compás de un fuerte crecimiento de la clase media. Pero más allá de cualquier comparación con Tesla, lo cierto es que esta aventura china de BMW nos muestra un par de cosas. La primera, que lejos de lo que se suele decir, China puede ser una gran fuente de oportunidades y riqueza, algo en lo que, por cierto, venimos insistiendo en VisualPolitik desde hace mucho tiempo. Cada año, 80 millones de chinos se integran en la clase media, y eso evidentemente tiene consecuencias muy claras sobre su capacidad para gastar. Segundo, es muy habitual escuchar a políticos de todos los colores defender que para exportar más hace falta devaluar la moneda. Bien, pues el caso de Alemania nos dice todo lo contrario. Lo que se necesita no es una moneda barata, sino competitividad y buenos productos.
Pero de todo esto hablaremos más adelante. Ahora turno para ti. Si te diesen a elegir, ¿con qué empresa te quedarías? ¿Con Tesla o con BMW? Al fin y al cabo, como hemos visto, las dos tienen un valor de mercado muy similar. Déjanos tu opinión, como siempre, en los comentarios y también en esta encuesta. Y ya sabes, si te ha resultado interesante el vídeo, dale al botón de like y compártelo con tus amigos. Por cierto, os recuerdo que si os gusta este canal y os apetece practicar vuestro inglés, no os podéis perder nuestro canal hermano en inglés. Os dejo aquí el enlace. Un saludo y hasta la próxima.